Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de seguimiento crítico a la coyuntura de nuestro país. Quiero saludar especialmente a quienes nos siguen en los canales de TVX, en las plataformas digitales, en las redes. Y también quiero saludar a quienes nos ven, nos escuchan en otros medios de comunicación que retoman este programa. Radio La Clave en San Salvador, Radio La Voz de mi Gente, una radio comunitaria indígena en Tacuba, Ahuachapán, y otros medios y plataformas que toman esta señal. Así que un saludo y un fuerte abrazo para cada uno y cada una de ustedes, independientemente de donde estén, a quienes nos sintonizan fuera de El Salvador, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, un fuerte abrazo. Estamos conmocionados por lo que está sucediendo en la Amazonía, ¿verdad? El pulmón del planeta, así está considerado, está siendo devastado por incendios que están relacionados en principio con el cambio climático, porque hay incendios en otros puntos del planeta. Hay incendios en Alaska, en Groenlandia, en las Islas Canarias y en Sudamérica tenemos incendios en Ecuador, en Bolivia, y el más grave que hay es en la Amazonía. Las consecuencias todavía no son calculables en su dimensión, en pérdida de biodiversidad, de fauna, de flora, de agua, las comunidades indígenas que viven en la Amazonía. Estamos frente a un problema de enormes proporciones, sin que el gobierno brasileño, sin que la comunidad internacional estén tomando las medidas correspondientes. Ojalá quienes niegan el cambio climático o quienes se oponen a que se tomen medidas para reducir el calentamiento global vean las consecuencias que tenemos con estos incendios. Además, en el caso de la Panamazonía, estos incendios hay información de que están siendo provocados por los ganaderos, por los sojeros, por todos los que quieren destruir la selva amazónica para explotar la tierra, para ir por los recursos minerales. Denunciamos públicamente esta irracionalidad económica de destruir la Amazonía, el pulmón de nuestro planeta, para monocultivos, para ganadería, para explotación minera, para explotación petrolera. Esta irracionalidad, como dice Frank Hickelhammer, este gran filósofo y teólogo alemán radicado en América Latina, cortar la rama donde estamos parados. Eso hacemos con esta irracionalidad económica, cortar la rama donde estamos parados. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestro tema. Quiero hablar de algunos retrocesos en materia de transparencia, de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Hemos tenido esta semana un hecho lamentable que hay que cuestionar, y es que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidió que los informes de la sección de probidad sobre casos de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos no sean públicos. Los magistrados de la Corte Plena cierran esa ventana a la transparencia que ya se había abierto, porque ciertamente hay jurisprudencia que manda que estos informes sean públicos. La Sala de lo Constitucional anterior decretó que fueran públicos. Además, como bien dice el Instituto de Acceso a la Información Pública, los compromisos internacionales que en materia de acceso a la información tiene el país obligan a que
informes como los de la sección de probidad de la Corte sean públicos. Es lamentable el actuar de la Corte Suprema de Justicia. Hemos en otros momentos cuestionado la parcialidad con la que está operando, ¿verdad? Por ejemplo, la actuación de la Corte Plena en casos como el de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, en casos como el del diputado de Gana Guillermo Gallegos, donde habiendo indicios de corrupción, la Corte decidió no mandar a juicio por enriquecimiento ilícito a estas personas. Mientras que en otros casos, como el de el exdiputado Cifrido Reyes, donde supuestamente no habían indicios en el informe, pero la Corte decide enviarlo a juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces hay una parcialidad que nosotros hemos cuestionado. A este retroceso en materia de transparencia que se da en la Corte Suprema de Justicia, hay que agregar los retrocesos que hay en el Ejecutivo. Y aquí señalamos el hecho de que el presidente Nayib Bukele eliminó la Secretaría de Transparencia, que había propiciado una institucionalidad para la transparencia y la rendición de cuentas, pero no crea una instancia que asuma las atribuciones que dejó la Secretaría de Transparencia. El presidente Bukele dijo que iba a crear un comisionado o comisionada para la probidad, pero no lo ha hecho. Incluso dijo que este comisionado lo iba a nombrar la oposición. Para asegurarse que va a fiscalizar al gobierno, lo iba a nombrar la oposición, pero todavía no lo hace. Incluso hay señalamientos de que algunos funcionarios del presidente Bukele ni siquiera han ido a presentar las declaraciones patrimoniales a la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que el presidente Bukele rectifique, que cumpla la famosa partida secreta que dijo que iba a quitar. Ahí está, el ministro de Hacienda ha dicho que son 20 millones, pero digamos que está porque ya estaba aprobada en el presupuesto anterior. Esperemos que en la formulación del presupuesto para el próximo año, que va a empezar a trabajarse ya porque hay que presentarlo en septiembre a la Asamblea, sea eliminada esta partida secreta que el presidente se comprometió a hacer. Quiero hablar en segundo momento, y en este contexto del tema de la transparencia y la anticorrupción, de la propuesta de la CICIES de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que es un debate que ha prendido en estos días y que calienta en la medida en que se acercan los 100 días del presidente Nayib Bukele y el presidente se ha comprometido a crear esa comisión en los primeros 100 días de gobierno. Ojalá que el presidente no vaya a salir con una propuesta impertinente, irrelevante, solo por el hecho de decir que cumplió con su promesa. Las cosas son más serias. Yo quiero señalar en este debate las CICIES dos problemas que veo. Yo quiero decir que yo estoy de acuerdo en que cualquier esfuerzo, incluida la creación de cualquier comisión, que contribuya a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, es bienvenida y hay que respaldarla. Además, en El Salvador ya tenemos experiencias en este tipo de comisiones. El caso más emblemático es el de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que investigó los crímenes más emblemáticos cometidos durante la Guerra Civil. Y luego hubo otras comisiones de las Naciones Unidas verificando el proceso de reconstrucción del país después de la guerra. Luego hemos tenido comisiones de menor nivel internacionales en el país, así que no es novedoso, digamos, el que se plantee crear una comisión. Sin embargo, yo veo algunos problemas con esta propuesta de las CICIES. En primer lugar, no se ha abierto un debate serio, transparente, incluyente, participativo sobre esta propuesta. El gobierno ha venido manejando la propuesta, pero no ha generado una discusión con los expertos, con las instituciones involucradas. El que no haya habido una discusión podría
generar dificultades a la hora de crear los consensos, las correlaciones necesarias para que la comisión se cree y que pueda funcionar. La Asamblea Legislativa tendría que aprobar reformas, los sectores de la sociedad civil apoyar la propuesta, pero no ha habido una discusión para ver el rol de la comisión, los ámbitos de la comisión, cómo va a funcionar, si como una comisión complementaria del trabajo de la Fiscalía, si como una comisión paralela a la Fiscalía, qué ámbito va a investigar, solo casos de corrupción pública o casos de corrupción privada, si va a investigar además el crimen organizado, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la guerra. Todo esto debería ser parte de un debate para generar los consensos que permitan el funcionamiento de la comisión, pero no se ha dado. Yo tengo el temor de que el presidente vaya a salir con una propuesta que al final no tenga los consensos, los respaldos, porque no hubo un debate previo. Y el segundo problema que le veo es que el tono con que se hace la propuesta es, con todo respeto para quienes la promueven, para el presidente Bukele, para el vicepresidente Ulloa y para los demás promotores de esta iniciativa, un tono demagógico. Al plantear la propuesta de las CICIES como la panacea, le han hecho de manera irresponsable y de manera falaz creer a la gente que, creadas las CICIES, automáticamente van a ir presos todos los corruptos y todos los corruptores, dijo el vicepresidente Félix Ulloa. Eso no es así. El problema de la impunidad es estructural y una comisión internacional como una CICIES no es la panacea. El problema de la impunidad tiene que ver con el desempeño del sistema judicial, tiene que ver con el rol de la Fiscalía, tiene que ver con la función de la Corte de Cuentas, tiene que ver con la Asamblea Legislativa para aprobar reformas legales e institucionales. Entonces, la CICIES por sí misma no va a resolver el problema si mantenemos este sistema judicial corrupto, si la Corte de Cuentas no colabora, si la Fiscalía General de la República no está a tono con la apuesta por combatir la corrupción. En Guatemala, la CICIG, que es el ejemplo al que se emula, funcionó porque hubo dos fiscalías consecutivas, primero la fiscal Tel Maldana y después la fiscal Claudia de Paz, que tuvieron la decisión política de investigar, y la CICIG investigó y la Fiscalía judicializó los casos. Además, estos casos llegaron a tribunales donde los jueces tenían una visión de combatir la corrupción. Entonces, no es por el hecho mismo de la comisión que se va a resolver. Entonces, la comisión debería de plantearse en un debate abierto, público, y debería de ser parte de una estrategia global de fortalecer la institucionalidad del país, y entonces la CICIES puede tener algún resultado. Esto es importante porque se ha vendido la propuesta como la panacea, obviando el problema estructural que tiene la impunidad y que tiene la corrupción en nuestro país. Entonces, yo esperaría que en estos días que faltan se abra un debate serio y discutamos sobre fortalecer la institucionalidad del país, cómo depurar el sistema judicial, cómo poner a la Fiscalía General de la República a tono en la lucha contra la corrupción, dándole recursos, haciéndola que asuma la responsabilidad política de investigar la corrupción, que la Corte de Cuentas se ponga a tono también, y entonces una comisión internacional puede funcionar. No es presidente Bukele en el afán de cumplir con la propuesta en los primeros 100 días, presentar cualquier cosa. No vayan a salir, ahora ya se habla, se maneja información de que lo que van a presentar es una comisión en el Ejecutivo, con comisionados nacionales. Entonces mejor hubiera dejado la Secretaría de Transparencia, que ya venía haciendo un trabajo importante y que fue desmontada. Entonces me parece que la ciudadanía debería mostrarse parte en esta discusión. Queremos combatir la corrupción, queremos acabar con la impunidad, pero hay que hacerlo con propuestas serias y con una mirada integral. Desde algunos espacios de organizaciones sociales
en los que yo he participado, se ha planteado siempre la depuración del sistema judicial como una necesidad. Los tribunales de paz, de instrucción, de sentencia, las cámaras, las salas de la Corte Suprema de Justicia, que la Fiscalía haga su rol y entonces una comisión puede funcionar. Esa es nuestra perspectiva, amigos y amigas. Por último, yo creo que es importante salir de estas lógicas maniqueas también, que si el que no apoya la propuesta de las CICIES está a favor de los corruptos. Ya no, párenle a eso. Eso se parece a George Bush cuando decía están conmigo o están contra mí, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un debate serio, pensando en fortalecer la institucionalidad, pensando en resolver los problemas del país, y si queremos que una CICIES funcione, debería ser de un consenso nacional y debería ser en el marco de un amplio esfuerzo de fortalecer la institucionalidad. Nos quedamos hasta aquí con este comentario. Vamos a seguirle dando seguimiento a esta discusión. Muchísimas gracias y que estén bien.